Paz, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, gracias y paz sean multiplicadas. Les saludo en el amor de Cristo a todos mis hermanos, oyentes y amigos. Que Dios sea vuestro guía en todos los aspectos de nuestra vida. Les saludo en esta hermosa mañana, su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá. En esta mañana les invito a que antes de comenzar este estudio, les invito a que hagamos una corta oración. Excelentísimo Dios que habitas en los cielos, gracias por tu infinita misericordia. Gracias por el despertar de esta mañana. Al escuchar el canto de las aves, nos damos cuenta que nos ha dado otro día más de vida. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Le pido el perdón por nuestras faltas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Padre amado. Ten misericordia, Señor. Gracias porque nos has dado salud. Gracias por el aire que respiramos, por cada bendición que nos da a cada momento. Y en este momento que me dirijo a usted, le pido la bendición y la dirección de este estudio de su palabra, que sea usted bendiciendo desde un principio hasta un final. Quédese con cada uno de sus hijos. Bendice este hermoso grupo edificados en la palabra y ayúdanos a seguir adelante, caminando conforme a su santa voluntad. Gracias, Señor. Por favor, que te agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El eslogan nos dice así: ¿quién soy en Cristo? Estamos en la última semana, hoy jueves 1 de diciembre de 2022. Y el tema que nos toca en esta mañana es uno que toma parte de la naturaleza divina. Y el texto base está en 2 de Pedro 1:4. Y les invito a que me acompañen a leerlo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Esto explica el valor de estas grandísimas y preciosas promesas. Por medio de estas promesas nosotros somos participantes de la naturaleza divina. La idea de Pedro es similar a la idea de Pablo con respecto a nuestro estado glorioso como hijos e hijas adoptados de Dios. Gálatas 4, 5 y 7. Esto es notablemente generoso y amoroso de parte de Dios. Él podría rescatarnos del modo de vivir sin siquiera invitarnos a ser participantes de la naturaleza divina. Muestra cuán profundamente Dios nos ama y quiere compartir su vida, de hecho incluso la naturaleza divina con su pueblo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios está muy por encima de la corrupción de este mundo. Así debería de ser también con aquellos que son participantes de la naturaleza divina. La construcción gramatical sugiere que la participación de la naturaleza divina sigue a nuestro escape de la corrupción que hay en el mundo. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo, causada por la concupiscencia, hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando nos apropiamos por fe de esas promesas, inmediatamente llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Son acompañadas por el privilegio de participar de la naturaleza divina. Obviamente, Pedro no está diciendo que lleguemos a ser dioses, sino que participemos de lo que no es nuestro, por naturaleza o por derecho. Describe un honor que nos es dado merced a la obra salvadora de Cristo. La prerrogativa de estar en unión con Dios y participar de su poder divino. Verso 3.
Llegar a ser participantes de la naturaleza divina significa ser capacitados gracias al poder de Dios para llegar a ser como Dios espiritualmente y moralmente en nuestra experiencia diaria. Verso 5. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, nuestra participación de la naturaleza divina posibilita que vivamos limpiamente, escapando de la corrupción que hay en el mundo, causada por la concupiscencia. La construcción gramatical sugiere que la participación de la naturaleza divina sigue a nuestro escape de la corrupción que hay en este mundo, causada por el pecado. Hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina, en este caso, nuestro escape de esa corrupción toma lugar en el momento de la conversión. Y ahora, por causa de nuestra participación en la naturaleza divina, somos preservados en un mundo de pecado, de esta influencia corrupta. Este pasaje enfatiza varias ideas. Primero, Pedro indica que la salvación es el resultado de la obra de Dios, de comienzo a fin. Es un don de Dios que nos es concedido por medio de Cristo, nuestro Señor. Segundo, la salvación es nuestro solo por la unión con Dios por medio de su amado Hijo, que es no solo humano, sino también divino. Cuando somos conectados con Cristo y somos participantes de su naturaleza divina, estamos en Cristo. Miremos lo que nos dice Primera de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados, porque calumnian vuestra buena conducta en Cristo. También diremos que nos dice Segunda de Pedro 1:5-9. Y les invito a que me acompañen a leerlo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tercero, esta experiencia presupone que la naturaleza humana está debilitada espiritualmente y en constante necesidad del poder divino en la resolución del predicamento humano. Dios nos garantiza el privilegio de una unión verdadera con Él en su amado Hijo. Sin embargo, hay muchas personas que escogen seguir un camino diferente en la vida, un camino que no lleva al camino de la salvación, de conversión y alcanzar las gloriosas y preciosas promesas. Las promesas descritas en la palabra de Dios, tenemos las inescrutables riquezas, Efesios 3:8. El apóstol Pablo nos dice que le fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y estas inescrutables riquezas se nos hace difíciles de alcanzarlas. ¿Por qué? Porque no somos capaces de apropiarnos de ellas, porque vivimos en relativa pobreza espiritual. Vivimos en desobediencia, aparentamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios,
pero nuestra propia manera de vivir es la contraria. Vamos a congregarnos, pero no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivimos a nuestra propia manera. ¿Y cómo vamos a heredar las promesas si vivimos en pecado? No podemos heredar las promesas porque todavía vivimos en un mundo corrupto, en un mundo de pecado y no queremos obedecer. ¿Qué es una promesa? Una promesa es una declaración escrita o verbal que se une a la persona que lo hace, a un acto determinado. La validez y la fiabilidad de una promesa descansan en el carácter y los recursos de la persona que lo hace. Por lo tanto, el carácter y los recursos de la persona que lo hace, por lo tanto, el carácter santo y la fidelidad de Dios hacen sus promesas creíbles. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Las promesas de Dios son, por lo tanto, relacionados con su carácter y reposan en 4 de sus atributos. Esos atributos divinos de Jesús. Número 1, su verdad. Número 2, su omnisciencia. Número 3, su poder. Número 4, Él es inmutable. Así que cuando nos acercamos a Dios, armados con una de sus promesas, podemos hacerlo con la máxima seguridad. Podemos compartir la confianza inquebrantable. Esa promesa de Abraham. Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que era también poderoso para hacerlo. Todo lo que había prometido. Romanos 4:20-21. Una de las características sorprendentes escritas en su palabra es la amplia gama y variedad de las promesas que contiene. Pedro los llama sus preciosas y grandísimas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Las promesas de Dios cubren todas las necesidades humanas. No habrá ninguna circunstancia imaginable de la vida para la cual no hay una promesa para ser reclamada. Al estudiar la palabra de nuestro Dios, debemos meditar en sus grandiosas promesas y echar mano de ellas. En Cristo encontramos el cumplimiento definitivo de la promesa de Dios. Abraham es la simiente, Él nos da morada eterna, Él nos hace una nación apartada para Dios y en Él la bendición de la salvación está disponible para todas las familias de la tierra. Sin embargo, estamos reclamando nuestra herencia. Gálatas 3:29. Somos herederos según la promesa. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Jesús es Dios en carne humana. Él no es mitad de Dios y mitad de hombre. Él es completamente divino y completamente humano. Jesús tiene 2 naturalezas, humana y divina. Esto quiere decir sus 2 naturalezas, humana y divina. Jesús es la palabra, el verbo que era Dios y estaba con Dios y que fue hecho carne. Juan capítulo 1, verso 1 al 14. Esto significa que Él es la misma persona de Jesús. Existe una naturaleza humana y una naturaleza divina. La naturaleza divina no fue cambiada, no fue alterada. Él no es meramente un hombre quien tenía a Dios adentro, ni un hombre quien manifestaba el principio de Dios. Él es Dios
El Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Las dos naturalezas de Jesús no están mezcladas ni están combinadas en una nueva naturaleza. Dios hombre están separados, pero trabajan en unidad en la persona de Jesús. Las dos naturalezas de Jesús en acción. Jesús como Dios es adorado, Mateo 2:11 y 14:33. Se le ora, Hechos 7:59. No tuvo pecado, 1 de Pedro 2:22 y Hebreos 4:15. Es omnisciente, Juan 21:17. Da vida eterna, Juan 10:28. En él habita la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Jesús como hombre adoró al Padre, Juan 17. Oró al Padre en Juan 17:1, nos dice. Fue tentado a pecar, Mateo 4:1. Creció en sabiduría, Lucas 2:52. Pudo morir, Romanos 5:8. Tiene un cuerpo de carne y hueso, Lucas 24:39. La comunicatio idiomatum, una doctrina está relacionada a la unión hipostática. Es la comunicatio idiomatum, latín. Para comunicación de propiedades es lo que enseña que los atributos tanto de lo divino como de lo humano son atributos a la persona de Jesús. Esto significa que el hombre Jesús podía reclamar a la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese hecho. Juan 17:5. Reclamar haber descendido del cielo, Juan 3:13. Y además reclamar omnipresencia, Mateo 28:20. Todos estos son cualidades divinas, las cuales fueron reclamadas por Jesús. Por eso los atributos de propiedad divina fueron reclamadas por la persona de Jesús. Algunos errores más comunes que las sectas no cristianas cometen es el no entender las dos naturalezas de Cristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová se enfocan en la humanidad de Jesús e ignoran su divinidad. Ellos repetidamente citan versos que tratan con Jesús como hombre y tratan de ponerlo en contra de aquellas escrituras que muestran que Jesús es además divino. Por otro lado, la ciencia cristiana hace lo opuesto. Ellos se enfocan en las escrituras que demuestran la divinidad de Jesús hasta el punto de negarlo, negar su verdadera humanidad. Para un entendimiento propio de Jesús y a la misma vez todas las otras doctrinas que se relacionan con él, se debe definir y entender propiamente sus dos naturalezas. Jesús es una persona con dos naturalezas. Por esto es que él podía crecer en conocimiento y estatura, Lucas 2:52, y al mismo tiempo conocía todas las cosas, Juan 21:17. Él es la palabra divina que se hizo carne, Juan capítulo 1, verso 1 al 14. Las escrituras nos habla de Jesús en Juan 5:39. Los profetas profetizaron acerca de él, Hechos 10:43. El Padre dio testimonio de él, Juan 5:37 y capítulo 8, verso 18. El Espíritu Santo dio testimonio de él.
Juan 15:26. Las obras de Jesús hizo y dieron testimonio de él. Juan 5:36 y 10:25. Las multitudes dieron testimonio de él. Juan 12:17. Y Jesús dio testimonio de él mismo. Juan 14:6 y 18:6. Para examinar su deidad son Juan capítulo 10, 30 al 33, capítulo 20, 28, Colosenses 2, 9, Filipenses 2, 5 y 8, Hebreos 1, 6, 8 y segunda de Pedro 1, 1, primera de Timoteo 2, 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ahora mismo está en los cielos en el trono de Dios. Él es nuestro abogado para con el Padre. Primera de Juan 2:1. Él es nuestro Salvador. Tito capítulo 2:13. Él es nuestro Señor. Romanos 10:9 y 10. Preciosas y grandísimas promesas. Son preciosas en vista de su gran valor para el hombre. La misma palabra griega describe la fe del creyente. Capítulo 1, verso 7 de Primera de Pedro. Y la sangre de Cristo, Primera de Pedro 1:19. Estas promesas de Dios son grandísimas porque tienen que ver con el perdón de los pecados que si no fueran perdonados nos destruirán, como dice Romanos 6:23. La paz con Dios, la venida de Cristo, la segunda vez, segunda de Pedro 3:4. Estas promesas cuidan y consuelan al hombre en esta vida, siendo promesas de Dios. Se cumplirán, pues no miente. Tito 1:2 y José 21:45 y Job 23:14 y Primera de Reyes 8:56. Para que por ellas la naturaleza divina de estas promesas tan preciosas y grandes son la base de la esperanza del hombre, de participar de la naturaleza divina. La palabra participantes traduce las mismas palabras griegas de la cual viene la palabra comunión, Hebreos 12:10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Somos testigos de los padecimientos de Cristo, que somos también participantes de la gloria que será revelada. Primera de Pedro 5:1. Participación o comunión con la naturaleza divina, que es la excelencia moral de Dios, su absoluta santidad, la cual constituye su gloria. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Comienza en esta vida. Primera de Pedro 1:14 al 19. Efesios 3:6 y 4:24. Colosenses 1:27 y Hebreos 12:14. Y todos estos pasajes como Gálatas 2:20, que hablan de estar en Cristo, en el cristianismo también, segunda de Corintios 3:18 y Colosenses 3:10. La consumación de esta comunión no será realizada hasta que Cristo venga la segunda vez, habiendo huido en el mundo. El mismo verbo griego para decir huir aparece en segunda de 2:18 de Pedro hasta el 20, y en 2:20 escapando se huye de lo que es destructivo, de la fornicación. Primera de Corintios 6:18. Y Génesis 39:2 nos dice, cuando la esposa de Potifar quiso seducir a José, él prefirió salir huyendo, salió y escapó. También
Nos habla de la idolatría. 1 Corintios 10:14, que nos dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría, de las pasiones juveniles. 2 Timoteo 2:22. Y estas cosas mencionadas en los versos anteriores, como por ejemplo el amor al dinero, 1 Timoteo 6:11 y Corintios 10:13. Habla de la vía de escape, el Evangelio. Tiene por propósito darnos el escape del pecado. Romanos 6:23 y Juan 8:24. La corrupción referida en este pasaje es la corrupción moral que produce la muerte eterna. Destruye al hombre. El hombre, ya que peca, va a degenerarse o regenerarse, naciendo de nuevo como cristiano. Solamente en el cristiano no reina el pecado. Romanos 6:12 y 6:14. Los demás no tienen esperanza. Efesios 2:12. 1 Tesalonicenses 4:13. La corrupción es lo que caracteriza al mundo sin Cristo. 1 Juan 2:15 al 17. A causa de la concupiscencia, estas 4 palabras traducen el texto griego de 2 palabras, a saber, en concupiscencia, dice el texto griego. Corrupción en el mundo. En concupiscencia, la primera proposición en local, es decir, donde está esta corrupción es en el mundo. La segunda proposición es denotado conexión en conexión con la concupiscencia. La corrupción está en el mundo. La concupiscencia son los deseos inmoderados o pasiones pecaminosas del hombre. Romanos 7:5 y Gálatas 5:24. La corrupción moral es el fruto de la concupiscencia. Ella hace estragos al hombre y le hunde en la ruina. En el mundo entero reposa el maligno. 1 Juan 5:20. Y en 2 de Pedro 1:20, del capítulo 1, del verso 1 al 20, nos describe de cómo sus hijos somos participantes de las grandezas de la naturaleza divina. Se nos abre una puerta tan francamente abierta al conocimiento. Somos llamados y elegidos. El apóstol Pedro nos enseña acerca de Dios y conocerlo más, y que el verdadero conocimiento de Dios requiere que lleguemos a ser como Él. De este modo, los santos son desafiados a llegar a ser participantes de la naturaleza divina. El tema predominante de esta carta es la manera en que llegamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos dividirlo en 3 secciones. La primera indica cómo llega uno al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, llegando a ser participantes de su naturaleza divina y asegurando su llamamiento y elección. En la segunda sección, este conocimiento verdadero de Cristo es contrastado con el conocimiento falso, las herejías cometidas por los apóstatas. La tercera sección llama a la atención a la esperanza que trae el conocimiento verdadero del Señor y la promesa de su gloria. Retorno a la tierra. Tenemos 3 grandes verdades que están en este capítulo 2 de Pedro 1, capítulo 1, verso 1 al 20. Número 1. El poder de la salvación es el conocimiento. Segundo, procurad ser firmes en vuestra vocación y elección. Una cosa es
estar sobre el monte y oír esta voz enviada del cielo, y otra oírla que os diga: tenéis parte y porción en este reino. Miremos 3 conceptos del conocimiento de Dios. Número 1. El conocimiento de Cristo, que trae salvación, se obtiene poco a poco, según nuestra capacidad y el tiempo requerido. Adquirimos este conocimiento y lo recibimos poco a poco, y así para una mejor comprensión. El principio del conocimiento es el principio de la salvación. Los creyentes y diligentes que pueden entender este principio, el principio de salvación nos es dado mediante el conocimiento de Jesucristo. Número 2. Cuando uno adquiere conocimiento de los atributos divinos de Cristo y los incorpora a nuestra propia vida, aseguramos el llamamiento. Nadie puede comprender el conocimiento de Dios, de Cristo y del Evangelio, a menos que Él mismo posea los atributos de santidad. ¿Cómo puede apartándose del mal, renovando su mente y corazón, entregando su vida al Señor, viviendo en santidad? Pues el conocimiento de las cosas espirituales vienen solamente mediante la conversión que nos es revelada por el Evangelio. Y en tanto que la persona no obtenga los atributos de santidad, no puede recibir el Espíritu Santo que viene de Dios. La palabra profética más segura, la promesa del Señor de que el hombre será exaltado y llegar a conocer plenamente a Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien os he enviado. Gracias a Jesucristo, que a través del Evangelio conocemos a Él y a su Padre, y tenemos la evidencia que su vocación es hecha firme y que tenemos parte con Él en la naturaleza divina, coherederos de la promesa. Así pues, buscaríamos esa palabra más permanente de que somos elegidos y herederos de la promesa de vida eterna en el reino de Dios. Y habiendo sido confirmada esta promesa, es como un ancla para el hombre, firme y segura, como dice el dicho: truenen relámpagos, rujan los terremotos, rodeen las guerras. Aún así, esta esperanza y conocimiento sostendrían nuestras vidas en toda ocasión de prueba, angustias y tribulación, de manera que el conocimiento mediante nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Él es la llave maestra que abre la gloria y misterio del reino de Dios. Y el apóstol Pedro nos aconseja que escapemos de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. En 2 de Pedro 1:10 nos dice: ¿qué quiere decir hacer firme vuestra vocación, una buena elección? Significa ser sellados para vida eterna, tener la garantía incondicional de exaltación en el mundo espiritual, tener la seguridad de la condición divina y seguro de la herencia de toda gloria y honor del reino de Dios. Galatas 4:5 y 7. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros
corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres más esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. La liberación de los herederos de su esclavitud. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gracias a nuestro Dios que nos dio este conocimiento y nos apartó del mal camino y nos adoptó, nos ha hecho sus hijos, nos ha dado promesas de vida eterna y hemos tomado parte de la naturaleza divina, ya no esclavos del pecado, libres. Nos ha libertado gracias a su gran amor y misericordia que ha tenido con todos sus hijos. Gracias a nuestro Dios porque por medio de nuestro Señor Jesucristo participamos de esa naturaleza divina, apartados de todo mal que hay en este mundo. Que Dios añada bendición a su palabra. Mis amados hermanos, les invito a que hagamos una oración. Excelentísimo Padre Celestial, tú que habitas en los cielos, te doy gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Gracias, Padre Santo, porque nos has guardado y nos has protegido, Señor. También, Padre Santo, te pido que me perdones, Padre, si algo hice mal, si en algo no está bien. Te pido el perdón, Señor eterno, porque las cosas tuyas, Señor, tienen que ser a la perfección. Pero, Padre, en tus manos de amor encomiendo este hermoso estudio, Padre, para que sea edificación para cada uno de aquellos que nos escuchan, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu amado Hijo, Señor, obtenemos esas promesas, participamos de la naturaleza divina. Somos herederos, somos apartados de todo lo malo de este mundo, de toda concupiscencia, de toda corrupción. Gracias, Señor, porque nos ha apartado de todo este mal, de este mal camino, Señor. Gracias, Padre, porque nos encontramos bajo tu guía, bajo tu guianza, Señor. Gracias, Padre bendito, por ser parte de tu pueblo. También te pido, Señor, la bendición para cada hermano, para cada hermano, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, Padre. Te pido por aquel hermano, Señor, que tiene problemas estomacales, que tiene problemas de salud, Señor. Ten misericordia, Señor. Ayúdalo y bendice a su familia, bendice a toda su casa, Señor. Bendice a este grupo edificados en la palabra. Que seas tú, Señor, guiando sus pasos a cada uno. Y que cada mañana, Señor, que ponen un tema sea para edificación de cada uno de sus hijos, de todos aquellos que escuchan su palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Favores que te agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Que Dios bendiga sus vidas.